Bien, bueno, recta final. Tengo que reconocer que para mí es un gran placer presentar a Nieves Vázquez, que a muchos de vosotros sonará porque, y no me importa decirlo, creo que es una magnífica profesora de literatura española, uno de los valores que tiene la Universidad de Cádiz. Lo que pasa es que yo a Nieves le pedí que estuviera hoy aquí porque además de ser profesora de literatura, hace algún tiempo que viene compaginando esta labor con la labor de la escritura. Sí, me gustaría destacar de ella, aprovechando además toda esta inercia y esta sinergia del conocimiento frente a la información, sí os quería aconsejar que leyerais, porque creo que también sitúa mucho luego su labor creativa, que leyerais lo que es el resultado de sus grandes pasiones, su profundo conocimiento de Fernando Quiñones, su profunda especialización sobre Cortázar, creo que es una de las mejores analistas de Cortázar que tenemos, y su también gusto por Borges, es decir, sí. Creo que además esa afición creo que marca mucho. Nieves es autora de varios relatos, El día de la ballena, El cielo asusta y La velocidad literaria, uno de mis favoritos, que además obtuvo el premio Tiflos de cuento en 2011, y la novela Experimentos sobre el vacío, de 2011 también, y hace algunos años quedaste también, bueno, en el 2010 creo, si no lo noto todo mal, finalista de los premios Carolina Coronado y Jaén de novela. Cuando yo le planteé a Nieves venir, le planteé venir como escritora porque, entre otras cosas, creo que primero os invito a descubrirla porque os va a sorprender. Me parece que, y resalto esto porque quizás como, supongo que no, a lo mejor hay mucha gente que no la ha leído, me parece una narradora exquisita y me parece que sus cuentos son extraordinariamente como un valor, ¿no?, que a los que tendríamos que acceder como lectores, y me parece que esos cuentos son como nutrientes para aquellos que nos gusta la narrativa y para aquellos que especialmente nos gusta la narrativa breve. Así que de verdad que es un placer tenerte aquí, Nieves. Te paso la palabra. Vale. Bueno, muchas gracias, Maribel. Te agradezco que me hayas invitado precisamente en esa faceta en la que no suelo formar parte dentro de la Universidad de Cádiz, ¿no? Bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra. Yo no quiero ser profeta en ningún sitio, pero bueno, quiero decir que nunca me habían llevado a una mesa a hablar de mí, cosa que me da vergüenza. Así que me voy a escudar también en otros espejos. Sé que es el final del curso y entonces ya estaréis muy cansados. Espero no ser breve y, bueno, justificar mi presencia aquí, pero no cansaros, ¿no?, porque sé que estáis desde las 9. Y me ha tocado el final del curso. Eso es muy interesante para empezar a hablar del final de las cosas, ¿no? Porque el final de un relato, el final de un poema es decisivo para que un texto sea bueno, ¿no? De eso hablaré al final. Entonces, yo agradezco que Maribel me haya invitado a este curso porque mi vida, hasta prácticamente los 40 años, en que ya decidí que ya no más, era la vida de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, yo era una mujer que cumplía con su trabajo, que como hija de proletario que soy, pues tuve que buscarme las papas. Desde muy joven tenía el sentido del deber, como buena estudiante, de estudiar mucho. Empecé a estudiar medicina porque, como era tan buena estudiante, había que estudiar de medicina. Me di cuenta que eso era una locura porque yo me pasaba las horas como buenas notas, pero me pasaba las horas de biología leyendo a Borges, a Cortázar que me vuelve loca. Y entonces decido estudiar, porque había que estudiar, digo, como hija de proletario, de trabajador, ama de casa, mi madre. Decido que, bueno, que eso no puede ser, que vivo en una doble realidad, y decido, bueno, pero si en realidad yo lo que quiero es leer, ¿no?, leer vorazmente y escribir, porque yo escribo desde muy pequeña. Y entonces decidí estudiar filosofía y letras porque dije, bueno, ya que voy a estudiar algo y seguro que voy a hacerlo bien, porque estudiaba,
pues voy a estudiar algo que sea con lo que yo quiero vivir, ¿no? Que es la literatura. Pero claro, después ahí te enrollas y terminas y no sé qué. Y yo escribía, entonces tenía una vida de escritora que nadie conocía y una vida pública, que era la chica que estudia, que saca nota, que hace la tesis doctoral, que no sé qué, que no sé cuánto, que se oposita, hasta que... Y escribía, hasta que llega el día en que digo, bueno, hasta aquí, ¿no? Es decir, ya esta doble realidad no puede subsistir, ¿no? Porque claro, ya los cuentos se acumulaban en mi casa, los archivos, tenía tesis, cerraba tesis y abría cuentos, ¿no? Esa esquizofrenia con la que se vive. Y claro, ¿qué pasa? Cuanto, entre comillas, más vas sabiendo, más pudor tienes de publicar. Llegó un momento en que aquello se convirtió para mí como en una doble vida realmente de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de sufrir, hasta que salí del armario, decidí salir del armario. Y lo hice, yo tenía muchos cuentos escritos, no todos se han publicado. Lo hice por Fernando Quiñones, porque trabajando sobre la obra de Fernando Quiñones, hablando con su hija, un día le conté que tenía los cuentos, no sé qué, y entonces fue ella, Mariela Quiñones, la que me dijo, pero tú eres tonta, estos cuentos, ¿no? Total, así fue, ¿no? Fijaros cómo hasta qué punto. Entonces, el primer consejo que empiezo por dar, bueno, que seáis prudentes, porque cualquier cosa no está bien, pero tampoco seáis tan exagerados como yo he sido, ¿no? Es decir, porque cuanto más años van pasando, en la escritura, cuanto más se sabe, más vergüenza dar salir del armario. Esa es la realidad, ¿no? Porque hay tantas cosas buenas que realmente una piensa, bueno, realmente escribir, ¿qué voy a escribir, no? ¿Qué voy a escribir en esta tradición? Y bueno, quería presentarme así para que veáis cómo he llegado a esta mesa, ¿no? Yo leí el título del curso de Maribel, escribir para comprender y comprender para saber qué escribir, y me preguntaba sobre esta frase, y estos son circunstanciales de finalidad, si mi formación de lengua no me falla, y yo realmente en el circunstancial de finalidad yo no le veía sentido. Me explico. Estas son frases hechas de una manera lógica, ¿no? Cartesiana. Pero entonces yo voy a empezar a hablar de... hay un primer estadio en el escribir, en el que yo también me he movido y todo el mundo se mueve, que es un estadio prelógico. ¿Por qué se escribe? Nadie lo sabe. Hay una frase de María Zambrano que yo utilicé en la colección de cuentos La velocidad literaria, a la que recurriré de vez en cuando. Dice María Zambrano, ¿qué ser incompleto es este que produce en sí esta sed que solo escribiendo se sacia? Y es verdad, qué locos estamos, ¿no? ¿Por qué solamente escribiendo encontramos consuelo? Esa es una circunstancia que yo no sé explicar. Benjamín Prado hablaba de muchos desideratum, de decidir, pero yo creo que hay un estadio previo completamente prelógico y misterioso, que es lo más genial de la escritura. Creo que ocurre con todas las facetas del arte. Y la escritura es un camino. Yo empecé dibujando, me gustaba mucho pintar. No me podía ir a Sevilla porque no tenía dinero, y yo llegó un momento en que pensé que mis capacidades de pintura eran muy limitadas. Y mi necesidad de mentir, de inventar, eran tan importantes que desde pequeña escribía. Entonces yo creo que hay una sensación previa al hecho de escribir que nace de una descolocación del escritor, de la persona que va a escribir, del artista. Es una descolocación, es un sentirse extraño. Los formalistas, aquí Maribel es experta, hablan del extrañamiento, ¿no?, que debe producir la escritura. Pero yo creo que es que en el escritor hay un extrañamiento previo en relación con la vida. Y ese descolocamiento, ese no sentirse o sentirse como en un estado de intersticio, de mirar las cosas de una manera que nadie ve, eso es lo que te hace querer escribir o querer crear de algún modo. Como digo, a veces se termina pintando, otras escribiendo. Y yo era una niña muy mentirosa y con una gran capacidad de convencer a mis compañeros de mentiras que eran realmente grandes, ¿no? Como yo les decía que como yo era una niña que sacaba muy buenas notas, no sé qué, ese currículum
que siempre me ha acompañado lamentablemente y para bien, me otorgaba una capacidad de verosimilitud que yo mentía, ¿no? Es decir, yo de chica me hacía mentiras gordísimas, como que tenía un mono en mi casa que hablaba, que tenía un anillo, y los niños, mis compañeras se lo creían. ¿Por qué? Porque para mí la realidad me resultaba completamente limitada e inventaba. Entonces yo creo que desde la persona que escribe o que vive en el arte se siente extraño, ¿no? Tiene una necesidad de traspasar los límites que le rodean. ¿Por qué? Yo creo que los neurólogos, los médicos, podrán buscarle una explicación a esto. Entonces, seguro que la hay, científica. Yo no me dedico ya a eso, no me dedico al otro lado. Hay una necesidad de escribir, esa sed de escribir, de pintar, y solo escribiendo se sacia. Les voy a contar una anécdota para hablar de este primer estadio de por qué se escribe, ¿no? Cuando yo terminé Experimentos sobre el vacío, que es una novela, yo siempre digo que hay novelas de más y novelas más, ¿no? Novelas de más son las que se leen y ya está. Te la acabaste y se te olvida. Entonces, yo quería escribir una novela, bueno, quería que no fuera una novela más, sino que se planteara, bueno, que te dejara ciertas preguntas. Para mí, toda literatura es respetable, casi toda, pero la verdadera literatura es la que parece nacer de una búsqueda, ¿no? De una búsqueda que nunca se calma, es esa sed. Nunca se calma. Y entonces yo en esa novela, Experimentos sobre el vacío, que me llevó 5 años entre una cosa y otra, buscaba, ¿no? Utilizaba la geometría, personajes que se relacionan unos con otros, es una novela fragmentada. Bueno, Experimentos sobre el vacío significa hay que experimentar para saciar, para llenar el vacío que es nuestra vida y el vacío que es la creación, ¿no? Porque la creación es una cosa en realidad terrible, ¿no? Es decir, es crear de la nada. Y crear es elevar objetos a categorías de existencia que ya nunca más van a dejar de existir. No sé si me explico. Esto parece muy trascendente, pero es que realmente lo es. Cuando tú eliges que un personaje muera o darle este nombre, aunque todo es contingente y en realidad nada va a quedar de nosotros, eso va a quedar escrito de alguna manera, ¿no? Y en la memoria. Bueno, entonces yo estaba escribiendo Experimentos sobre el vacío, me ocupó mucho tiempo y cuando terminé la novela yo estaba fatal, porque yo había vivido 5 años con estos personajes tan envolventes y entonces les voy a leer lo que me pasó, porque así surge la velocidad literaria, para que vean ese estado premeditativo, ¿no? Y esto lo escribí, que me perdone Benjamín, sin pensar. Es decir, yo me pongo en el ordenador, eso es una verdad, ¿no? Hay que estar escribiendo. Si no escribes, no escribes. Eso es así. Es decir, voy a escribir. No, te tienes que poner porque si no, no escribes, ¿no? Dice, idea para un cuento. Este cuento de la velocidad literaria, porque así se llama esta conferencia, ¿no? Se llama Hidropesía y literatura o el sanatorio de los incurables, que es sobre los escritores, ¿no? El cuento empieza así. Idea para un cuento. Una escritora acaba una novela. En el largo impasse de su publicación, antes de empezar de nuevo a escribir, comienza a notar extraños síntomas. Un día le aparece un dolor insoportable en la pierna derecha, que la acompaña durante un mes. El médico le hace una radiografía y le indica que tiene un principio de artrosis entre la 3ª y 4ª vértebra, pero solo un principio, que no justifica tanto dolor. El médico la mira con cierta sospecha. Otro día nota un bulto en el cuello, pero ya no se atreve a ir al médico. Otro día le duelen las muelas o tiene cefaleas intermitentes. La escritora no sabe qué hacer. Se sienta delante del ordenador, pero no se le ocurre nada. Se dice, tengo que escribir. Lo que sea, tengo que empezar. Y empieza. Idea para un cuento. Alguien, una escritora, acaba una novela. Los síntomas comienzan a remitir. La literatura como medicina. Esto es verdad. Es decir, es absolutamente verdad. Yo estaba fatal. Entonces, claro, estaba fatal porque había vivido 5 años metida totalmente en la literatura, aunque tenía mi vida oficial, ¿no? Yo muchas veces llegaba a clase y decía, pobre esta gente, si supieran que en realidad yo estoy con Mr. Tambourine, ¿no? Que era mi personaje, si supieran que yo estoy y que esto es realmente un azaroso accidente ahora mismo en mi vida, ¿no? Era una sensación muy, muy curiosa. Y
Entonces, hay un estado prelógico, prerracional, donde no se sabe por qué uno empieza a escribir. Claro que tiene que tener las herramientas. El caso más extremo es Kafka, ¿no?, del que también hablo aquí, ¿no? Kafka a veces escribe porque si no se pone enfermo, pero si se pone enfermo porque escribe o porque no puede escribir. Hay una relación muy morbosa, muy extraña con la literatura, ¿no? Pero es que es como una necesidad. Yo creo que realmente hay una necesidad de salir de los límites que se tienen. Y el camino, uno de los caminos, como digo, y para mí fue la literatura. En ese primer estadio incomprensible, yo creo que todos tenemos, y lo que nos hace escribir, todos tenemos, como diría Pío Baroja, un fondo sentimental, de donde nos nutrimos. Y ese fondo sentimental, sin duda, es la infancia. También lo dice Cesare Pavese, ¿no? Todo está en la infancia, lo dice en El oficio de vivir. Todo está en la infancia. Yo creo que todos estamos condenados de alguna manera a saldar, escribiendo o con lo que sea, esa deuda con ese paraíso perdido que es la infancia, y en realidad es sobre lo que siempre estamos escribiendo. Yo un par de años di un taller de escritura. Bueno, luego lo dejé no por nada, sino por no hacerlo esto automático, siempre automático, ¿no? Y entonces un día les dije, y lo creo ciertamente, que de ese fondo sentimental que es la infancia y donde están todas esas cosas que no sabemos realmente qué sustancia tienen, de ese fondo sentimental surge lo que yo les decía, el relato que siempre tenemos que escribir. Yo creo que todo el mundo tiene un relato que necesita escribir y que parte de ese fondo sentimental. ¿Cuál sea ese relato? Yo no lo sé, pero es verdad que los alumnos del taller buscaban y encontraban. Les voy a decir, por ejemplo, un ejemplo mío. Yo había escrito muchos cuentos, pero yo sabía que tenía un relato que escribir. Y era la historia de mi abuelo Manolo, analfabeto, que durante la Guerra Civil fue apresado, acusado de hacer un panfleto contra el obispo de Cádiz. Mi abuelo era analfabeto, era republicano, pero analfabeto. Entonces, mi abuelo se pasó 30 días en un submarino que se llamaba Miraflores, donde fusilaban y estaban esperando a la gente para ser fusilada. Mi abuelo, la madre de mi abuelo logró que el mando supiera que mi abuelo era analfabeto y que jamás había podido haber escrito ese panfleto. Y se salvó de la muerte. Pero claro, se salvó y se convirtió en un borracho para toda su vida. Y la escena, como se dice, ¿no?, el muerto que todos tenemos en el armario, porque también eso tiene que ver con la historia que siempre tenemos que contar, mi abuelo se convirtió en un borracho que cuando le venía la borrachera se ponía, y yo lo vi de pequeña, por eso digo, hay un fondo sentimental. Yo llegaba a la casa de mis abuelos y mi abuelo estaba diciendo, firma, firma, firma. Y yo decía, ¿qué es esto? Entonces eran los interrogatorios para hacerle firmar, y como él no sabía firmar, lo que ponía era una cruz. En la casa de mi abuela había una cruz en la pared de las borracheras de mi abuelo. Le explico. Durante muchos años yo sabía que eso yo lo tenía que contar porque era uno de los muertos que yo tenía en mi armario, ¿no?, en el armario de mi familia. Pero no fui capaz de escribirlo y lo escribí una vez y se llamaba La Cruz. Y ahí es verdad lo que coincido con Benjamín Prado. No se puede escribir con el sentimentalismo. Hay que escribir con una serie de filtros, y esos filtros no fui capaz de adquirirlos hasta que cumplí, creo que fueron los 42 años, y escribí El Día de la Ballena, que es el cuento que cierra el primer libro que publiqué, se llama El Día de la Ballena. Porque ahí logré distanciarme de esa historia utilizando a niños, como hizo la generación del 50 en España, ¿no?, como hizo nuestra querida Ana María Matute, que acaba de morir, porque la mirada de los niños, de la niña, me permitía ese distanciamiento no sentimental, sino a través incluso de la risa, porque los niños se ríen, hay una ballena, van a ver la ballena, hay una risa, y en esa risa también está la trágica historia de mi casa, ¿no? Entonces, fijaros, ese relato que forma parte del fondo sentimental de mi vida, yo lo tenía que escribir, ¿no? Explico esto porque hay una primera parte que no es consciente. Luego están las herramientas, obviamente. Ya acabo de decir, escribí La Cruz y las reescribí con el distanciamiento y el conocimiento. Claro que en un segundo estadio, que también convive con el primero, no sé cómo explicarlo, ¿no?
uno es consciente, tiene que ser consciente de lo que está escribiendo, ¿no? No todo vale. Ahora parece que todo vale, pero no todo vale, ¿no? Y evidentemente, cuanto más sabes de literatura y se sabe, ojo, leyendo. Es decir, estudiar filología, yo me di cuenta que sirve, hombre, sirve porque, claro, estás todo el día en lo mismo. Y dar clase es una manera de vivir, pero también te hace ver los textos, analizarlos, pero también los buenos lectores lo hacen y los escritores lo hacen, porque hay que meterse en el texto y preguntarse en primera, en segunda, en tercera persona, por dónde empiezo, por el final, por el medio, qué registro voy a utilizar. Cuando decidí el Día de la Ballena, eran los niños, ese era el punto de vista que a mí me servía, ¿no? Entonces, desde esa primera inconsciencia se pasa a la conciencia, cuanto más se sabe, y por eso digo que leer es la sustancia, leer preguntando al texto, ¿no? Es decir, y dándote cuenta, decir, ay, pues fíjate, es verdad, está en primera, no sé qué, es verdad que ha empezado por no sé cuánto. Eso que Maribel y los organizadores de este curso han llamado la carpintería, es inevitable, ¿no? La carpintería de la escritura. Y todos los escritores han pensado en cómo escribir y cómo abordar las cosas. No sé en qué estadio, si es desde el principio cuando se está escribiendo, cuanto más se ha escrito, más se puede meditar sobre cómo se escribe, ¿no? Citaba a Jaime Gil de Viedma, cuando se leen los escritos de Jaime Gil de Viedma, Diario de un poeta seriamente enfermo, se ve que él está pensando en lo que está escribiendo. Edgar Allan Poe, que desde luego, ya ha citado Maribel, mi pasión por Cortázar. Cortázar señalaba, creo ajustadamente, y no solo él, que Poe es el comienzo de toda la narrativa de lo fantástico contemporáneo, pero también de la poesía, como dice Baudelaire, ¿eh? De manera que, y cuando tú lees la poética de la composición, ¿no? The Philosophy of Composition, cómo él explica, cómo escribe de Ramen, el cuervo, es una cosa increíble, porque tú dices, y elegí esto, y elegí que tenía que estar aquí, ¿no? Y te das cuenta, cómo este señor, ¿no? Que te parece alucinado, qué premeditación, qué lucidez, de manera que la elección está, ¿no? Decidir qué se escribe está. A mí me parece que andando el tiempo, cuando se van saldando, o por lo menos en mi caso, ¿no? Cuando he ido saldando deudas con mi fondo sentimental, que yo creo que quizás eso le pasa a muchos escritores, luego di el salto a eso que también los organizadores del curso han llamado plantearse la escritura como reescritura, intertextualidad, reescritura. Claro, como yo me he dedicado a la literatura desde la otra parte, ya digo que el peso de lo que se escribe es muy importante, ¿no? Yo muchas veces pienso, ¿cómo sería ser Valmiki, el que escribió el Ramayana, el texto hindú, ¿no? ¿Cómo sería escribir sin nada delante? ¿Lo pensáis? Es una cosa tremenda, ¿no? ¿Cómo escribir? ¿Cómo sería escribir sin Cervantes? Sin nada detrás. ¿Qué estado virginal? Para nosotros es imposible. Es imposible. Y eso es un peso de la tradición con el que yo jugué también en un cuento de la velocidad literaria que se llama el síndrome de Uri Cain. No sé si conocen a ese músico norteamericano, Uri Cain, que hace versiones modernas y estrambóticas de clásicos, desde Mahler hasta Vivaldi. Yo fui un día a escucharlo, que vino por casualidad a un concierto a Cádiz, y digo, hostia, Uri Cain en el museo, que estaba muy cerca de mi casa, allí que me fui, acababa de terminar un cuento precisamente. Y entonces digo, Uri Cain está jugando con la tradición, ¿no? Porque él versiona, como digo, desde Mahler. Digo, en realidad estamos atados a una tradición, y cómo salir, cómo escribir algo nuevo dentro de la tradición. Es muy complicado, ¿no? Pero esa segunda parte en mi escritura sí también me ha interesado, ¿no? El tema de reescribir, de darle la vuelta a los textos que conocía, y como la literatura está en todos sitios, porque es verdad, dice Luis Landero en el cuento La vida, que todos somos escritores sin saberlo, ¿no? Y también lo ha dicho Benjamín Prado. Cuando salimos de una película, nos la volvemos a contar. Y es verdad, ¿no? Yo en clase muchas veces lo digo, bueno, pero bueno, en realidad todos sabemos lo que es una primera, una segunda, una tercera persona. Todos narramos, ¿no? Todos somos narradores. La poesía es un estado, yo creo, superior, ¿no? A la narración.
Entonces, por ejemplo, hay un cuento de la velocidad literaria, Los espejos de la ficción, que tiene que ver con una anécdota que me contó una persona que trabaja en el INEM. Y es que, bueno, en el INEM hay personas de mucho nivel, de gente que es administrativo, pero también hay licenciados, graduados. Y es que se decidieron leerse el Ulises de Joyce. No me digan ustedes que esto es una genialidad. Entonces se reunían todas las semanas y iban leyendo el Ulises. Y yo me iba enterando, ¿no? Y entonces de esa historia surge el Círculo de Ulises, que está escrito, lo digo por esto de jugar con la tradición, está escrito como el último capítulo del Ulises de Joyce que habla Molly Bloom. Entonces es un monólogo de la mujer que trabaja en el INEM, de cómo está leyendo el Ulises. Entonces, la tradición para nosotros, para todo el que lee en esta situación, en este espacio-tiempo del siglo XXI, es inevitable. Y yo diría que en mí, y tiene que ver con las herramientas, ¿no? En mí pesó notablemente la lectura ya de mayor que hice, se van a reír por la obviedad, de Cervantes. Porque, claro, cuando se lee Cervantes, bueno, te cargas el Quijote, ¿no? Te lo cargas. Pero después tú lees el Quijote y lees las novelas ejemplares y el Coloquio de los perros, que siempre lo suelo leer con los estudiantes, ¿no? Cervantes me enseñó algo que para mí ha sido decisivo. Y, claro, cuando tú lo puedes enseñar y no te das cuenta hasta que no lo asimilas, penetra en ti, ¿no? Esa idea de que la ficción siempre tiene que estar filtrada por espejos. Y es la manera mejor, más sabia de distanciarte de la realidad. Espejos que hacen que lo que tú cuentes, ya puedes tú decir que hay un burro volando, pero tiene que hacerse creíble. Cervantes me enseñó, la lectura que hice ya mayor de Cervantes, esas estrategias, eso que siempre se dice, el segundo autor, el primer autor, el no sé cuánto autor. Pero yo no me di cuenta de eso. Les voy a contar otra historia de mi fondo sentimental. Yo cuando terminé la carrera, acabé muy harta de la Universidad de Cádiz y dije, yo aquí no vuelvo más. Y me fui a Estados Unidos a dar clases de español. Después volví. Y entonces, claro, no sé si han leído el último libro de Bernardo Achaga que se llama Días de Nevada. Está regular, pero bueno, sí tiene esa cosa de extrañamiento que te da Estados Unidos. Bueno, la experiencia, la inmersión en ese mundo es una experiencia que nunca se olvida. Entonces yo sabía que alguna vez tendría que escribir sobre eso, fondo sentimental, ¿no? Pero claro, ¿cómo te enfrentas a esa experiencia? Entonces yo empecé a escribir ese cuento, hacía notas allí, yo estaba en Pensilvania, en el estado de Pensilvania, vivía enfrente de un cementerio que había sido de un pueblo indio, Conshohocken Road. Yo decía, tengo que escribir alguna vez sobre esto, ¿no? Pero ¿cuándo encontraré la herramienta, ¿no? ¿Cuándo encontraré Ahí sí hay un pensamiento, ¿no? ¿Lo veis? Había antiguamente un anuncio de Danone, dirán, que era una mujer comiendo un Danone y era sobre cómo estar físicamente bien, ¿no? Y decía el anuncio, está trabajando. ¿Recuerdan ese anuncio? Decía, está trabajando. Yo siempre digo que el escritor siempre está trabajando, aunque no escriba. Es decir, porque estás dentro de, ¿cómo voy a contar esto? ¿No? ¿Cómo voy a contar esto? Durante muchos años, en esa doble vida que viví, yo decía, alguna vez tendré que contar esto. Esto tan extraño, ¿no? De vivir y empezaba a escribir, no lo encontraba. Y entonces, a mí me gusta Paul Auster mucho, ese escritor norteamericano. Y entonces, no sé si han visto la película Smoke, que está basada en un cuento de Paul Auster, que a un escritor le encarga, bueno, la película es más compleja y el cuento también lo es, no está basado en un cuento, le encarga escribir un cuento de Navidad. Y entonces, en la película, al final, al escritor alguien le va a contar ese cuento, ¿no? Y entonces, pero ahí está Cervantes. Es decir, yo me di cuenta que para contar eso tenía que utilizar los espejos verosimilizadores, los espejos y filtros. Entonces, yo elegí a una profesora de español, que era esa remota yo, que se había convertido en una back lady, en una mujer de la calle en Estados Unidos. A veces a mí también me dan ganas de perderme, ¿no? De desaparecer.
Entonces, esa posibilidad siempre me atrae. Está en Experimentos sobre el vacío, está en... Esa mujer que es profesora de español se sienta en Battery Park y de repente Paul Auster se ha sentado a su lado. Entonces yo me di cuenta, con muchas vueltas que le di, hasta que llegué a ese punto, que ese cuento de Conshohocken Road lo tenía que contar Paul Auster. Fijaros, es un filtro, ¿no? Digo, eso surge de una meditación. No bastaba con que una mujer contara su historia en Estados Unidos, porque lo que a mí me interesaba es que aquello resultara como estrambótico, como extraño, como producto de un delirio. Entonces decidí, eso es un desideratum, es como diría Poe, lo decidí, dándole esos años, está trabajando, ¿no? Con el Danone, está trabajando. Decidí que ese cuento, que no podía ser contado sin filtros. Entonces, esa mujer contaba su historia a Paul Auster, que la está escuchando en un banco, ¿no? Esa mujer que está medio borracha, esta mujer está alucinando lo que estaba contándome a mí, ¿no? Y entonces la voz del cuento es la voz de Paul Auster, ¿no? No está aquí, no lo voy a... Claro, fijaros, eso me lo enseñó Cervantes. Está Cervantes, ¿no? Entonces, está Cervantes, pero está Cervantes asimilado, no sé cómo explicarlo, digerido, vomitado. Es un Cervantes que tú dices, es que es verdad cómo este tipo se dio cuenta, ¿no? De que, bueno, están los marcos antiguos de la narrativa, pero Cervantes lo da un paso más allá, ¿no? Todo se puede contar si lo haces aceptable. Entonces, para mí lo aceptable es que Paul Auster contara lo que le contó esa mujer loca, lo que le cuenta su historia en la universidad en que está, ¿no? Y su vida y no sé qué. Entonces, en la escritura, claro que hay un paso de maduración, hay un paso de premeditación, y lo primero que se escribe no es lo que vale. Es decir, el cuento El cementerio de Conshohocken Road, o Cuento de Navidad para Paul Auster, que así se llama, está escrito y reescrito, como pasa con el cuento, como he dicho, de la cruz, que luego apareció como El día de la ballena. También he aprendido mucho del Lazarillo. Y del Lazarillo he aprendido la realidad, ¿no? Que también está en El día de la ballena, esa necesidad de realidad. A mí me gusta mucho la literatura fantástica y me gusta la literatura realista, pero la buena literatura realista no es para mí la que no se termina retratando el mundo o intentando retratarlo, sino que se convierte ese retrato en un símbolo superior, ¿no? Es decir, los grandes textos realistas son aquellos que no se agotan en sí mismos, sino que te dejan un pozo sobre el que siempre vas a volver, ¿no? ¿Por qué los cuentos de Rulfo, aunque tienen algo de sobrenatural, siempre van a permanecer con nosotros? O los cuentos de Onetti, tan extraños, ¿no? Están, no hay fantasía, pero están siempre en nosotros. No sé qué tiempo tengo. 10 minutos. Bueno. Entonces, por recapitular un poco lo que estoy diciendo, y he querido poner ejemplos de mí misma, ¿no? Porque a Maribel me ha traído en esa faceta de escritora, les digo que, por un lado, me parece que el escritor empieza escribiendo y no sabe por qué. Y muchas veces empieza a escribir y no sabe lo que va a escribir. No hay un camino trazado. Pero sí hay un segundo estadio, necesariamente, en todo escritor, en que hay una escritura consciente, es decir, en que se está escribiendo y reescribiendo y pensando. Yo recuerdo que cuando escribía la novela Experimentos sobre el vacío tenía un cuaderno, y iba haciendo, porque la novela tiene una primera parte que es un ensayo estrambótico, como yo le llamo, donde, claro, mi esquizofrenia de profesora y también autora de textos críticos me hace ver a veces la crítica como una cosa que no tiene sentido. Es decir, la crítica universitaria, las citas, que todo que tiene que estar avalado, que no sé qué, que se cita así, que si esto no está justificado. Entonces, esa novela era una rebeldía contra la crítica universitaria, ¿no? con la que yo misma hacía, ¿no? Y decía, bueno, pues ahora me da la gana de juntar este autor con este y relacionarlo, ¿no? Era saltarme las reglas de la reescritura. Y decía que cuando escribía esa novela, 5 años, ¿no? Hacía esquemas y pensaba. Hay un laboratorio realmente fuerte, ¿no? Es decir, no es una improvisación. Hay textos más improvisados y textos que no, que están sometidos mucho más a la reescritura, al pensamiento. Y
pensando un poco en la literatura que me interesa a mí, que es esa literatura en búsqueda, hace unos años se publicó un artículo de Vicente Verdú que se llamaba El futuro de la novela, si no recuerdo mal era el título. Y ese artículo levantó muchísima polémica porque Verdú hablaba de cómo debería ser la escritura, la novela futura. Entre algunas cosas que me parecían menos sostenibles, sí hay una que yo comparto fieramente y bueno, que lo quiero también compartir con ustedes. Cuando se elige escribir o se elige qué escribir, yo por ejemplo ahora nunca hablo de lo que estoy escribiendo y no lo voy a decir, pero sí he logrado empezar otra vez a escribir una cosa en prosa. No se puede hablar de eso porque eso es gafe. Pero yo me he llevado mucho tiempo, digo, bueno, ¿y ahora qué voy a escribir? No voy a hacer lo mismo, porque claro, digo, el peso de la tradición es tan grande, ¿no? Y cualquier cosa para mí no se puede escribir. La gente más joven lo puede hacer con toda licitud, escriban, pero yo no puedo, tengo que pensar. Entonces, decía Vicente Verdú, y vuelvo a eso sin perderme, que desde luego el futuro de la escritura tiene que estar en la palabra. ¿Por qué? Me explico. A mí no me satisfacen, dice la muchacha que empieza a hablar sobre el círculo de Ulises, dice, a mí ya no me satisface cualquier cosa, en ningún sentido, ¿no? Porque ya es mayor, dice, a mí no, cualquier jeta marca páginas no me interesa, ni me interesa cualquier libro a mí no me vale. Yo creo que el futuro está en la palabra. Me explico. Las historias las cuenta el cine perfectamente. Perfectamente, mucho mejor incluso a veces que la literatura. Los asuntos importan muchísimo. Bueno, Borges decía que en realidad solo hay 4 historias. 4 que contar, y ya no hay más que contar, ¿no? Y yo os digo a los alumnos muchas veces, bueno, en realidad más que hay una, dice, toda la literatura se encierra, no sé si alguna vez en primero lo dije. Alguien nace, crece, ama o no ama y muere. Ahí está todo. Nace, ahí está todo, y de ahí sale todo, ¿no? Toda la literatura. Nacer, crecer, amar o no amar, reproducirse o no, y morir. Y ahí está la acción, las acciones, que dirían los formalistas, ¿no? Entonces, las historias las puede contar el cine perfectamente, pero la palabra es el territorio del escritor. Y eso no lo podemos olvidar. Y no lo puede olvidar la gente que quiere escribir, ¿no? Porque, claro, una buena historia es muy buena, pero para que, según mi punto de vista, se convierta en buena literatura, desde luego tiene que estar contada de una forma que no pueda ser suplantada por una película. Para mí, las grandes obras actualmente literarias, de narrativa, son las que una película no puede contar. Hombre, no es que no las pueda contar, pero, por ejemplo, El Quijote. Leer El Quijote nunca sustituye a ver una película. Nunca. Es decir, las historias, claro, las tramas, las acciones están, pero la naturaleza verbal del texto es lo que lo hace insustituible. Por eso la poesía no se puede llevar al cine. Quiero decir, se puede llevar la sustancia de la poesía, recitar poesía. Entonces, de alguna manera, yo creo que los escritores nos tenemos que plantear eso, cómo sobrevivir. Cómo sobrevivir. Y la única solución es volver al origen, al misterio de la palabra. Es decir, la literatura surge en su oralidad como un impulso insustituible de la voz, de la palabra, que necesita ser dicha, escuchada, y que tiene que ver con nuestros impulsos más antiguos, con el misterio, con ese misterio que hizo construir, no lo olvidemos, las religiones del libro, es decir, ese misterio de la escritura, donde la escritura es algo mágico, donde parece que decir las palabras significa un conjuro y hacemos resucitar a los muertos y sanar a los enfermos y enamorar, como hace Cirano, ¿no? La palabra como nuestro gran reducto. Y yo creo que ese es realmente el único sentido de la literatura. Es decir, las historias sí, pero el cuidado que tenemos que tener con la palabra y con las estructuras narrativas. Porque construir desde el punto de vista narrativo es decidir
una colocación, pero todo eso sometido al discurso verbal. Digo esto después de pensar yo misma, ¿qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? ¿No? El amparo es la palabra, porque, ya digo, el cine sustituye, desde mi punto de vista, casi a lo que sería la novela como recurso de imaginación, que lo fue durante los siglos de oro, durante el siglo XIX, que es el momento de la explosión de la novela burguesa, ¿no? Es decir, se lee para hundirnos en otros mundos, pero el cine está ahí. Entonces, yo creo que el territorio nuestro, el del escritor, en lo que nos queda, que yo estoy segura que nunca morirá la escritura, yo creo que es eso, ampararnos en la palabra, en un fragmento que nunca, nunca pueda ser sustituido ni siquiera por un resumen. La palabra misteriosa, ¿no? El misterio de la voz. Bueno, y termino ya, para no gastaros más, con unas palabras de Violeta Parra. Gracias a la vida, ¿no?, que nos ha dado el sonido y el abecedario. Y ahí me quedo yo. Muchas gracias.